Bueno, hace unos días salió una noticia, dice el teletrabajador o servidor público no puede trabajar desde el extranjero ni puede estar en un lugar diferente al que se le contrató. Y hay mucha especulación y se dicen, bueno, funcionario público, pero si yo soy contratista, pero y eso es para todos los trabajadores, los que tienen contrato laboral. Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Pero ¿cómo se resuelve esto? Desde la fuente. Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública. Vamos a mirar lo que dijo. Y dice así, textualmente lo voy a leer. Dice su título, teletrabajo de servidor público desde el extranjero no es viable. Uno de los principios básicos del teletrabajo es la voluntariedad de las partes para laborar mediante esa modalidad. No existen las condiciones legales para que un servidor público teletrabaje mientras se encuentre radicado en una ciudad diferente a la que se encuentre ubicada sede de la entidad o en otro país. Servidor público. Está haciendo relación a servidor público. No está diciendo si trabajador o que si es contratista. No, no está haciendo separación de ellos. O sea, incluye a todos. Esto más que un concepto es un comunicado y dice así: Bogotá, 9 de diciembre de 2022, la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública consideró que no es viable conceder teletrabajo en la modalidad autónoma a un servidor público para que desempeñe sus funciones desde el extranjero. Y vuelve y dice servidor público. En la cartilla Guía Técnica para Prevención y Actuación en Seguridad y Salud en Situaciones de Riesgo en el Teletrabajo, emitida por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, se señala que uno de los deberes de la Administración es la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo o en el trabajo con la asesoría de su administradora de riesgos laborales. Así las cosas, en el caso de un servidor público que reside en una ciudad diferente, la entidad no tendría la posibilidad de cumplir con su obligación de asegurar que el teletrabajador cuente con las condiciones físicas adecuadas para desarrollar su actividad laboral. O sea, está enfocándolo desde las condiciones de cómo garantizarlas y cómo garantizar sus riesgos laborales. Adicionalmente, señala que de acuerdo con la norma es pertinente definir una jornada laboral para los teletrabajadores, entre otras circunstancias para delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el exceso de carga de trabajo y respetar la intimidad familiar del teletrabajador y del superior jerárquico. Aquí queda en este párrafo un limbo, porque aquí está haciendo expresa alusión a un trabajador, está diciendo teletrabajadores. Y teletrabajadores, pues, es una modalidad de trabajo, pero también podríamos decir, es que bueno, pero si yo soy contratista, yo no tengo por qué estar delimitado por esas razones, porque yo estoy sujeto a resultados y esa es la naturaleza de un contrato de prestación de servicios o una orden de prestación de servicios. Un contratista, que son muchísimos los que trabajan para el Estado, normalmente entonces podrían decir, es que a mí no me pueden aplicar este concepto o este comunicado, porque yo estoy sujeto a resultados y yo no estoy sujeto a un lugar como tal. Solo tengo que entregar estos resultados y eso es todo, pero yo no tengo que cumplir jornadas de trabajo. Ese es el principio y eso se debe respetar, aunque todos sabemos que en la administración pública hay demasiados contratistas que no deberían serlo y están sujetos a todo este tipo de normatividad y en especial a este tipo de comunicados y conceptos que en realidad no los debía cobijar, pero se les impone. Entonces, bueno, ahí está siempre la discusión. Continúa diciendo entonces este comunicado: lo anterior o la anterior situación no podría garantizarse en el caso de una persona que está radicada en una ciudad de diferente departamento y más aún en otro país, en razón a que no es posible garantizar el cumplimiento de una jornada laboral por parte del servidor público. Con este párrafo, entonces está claro que está diciendo jornada laboral. Y si es jornada laboral, es para los que tienen un contrato laboral, no a los contratistas. Entonces, en este momento de este comunicado, no aplicaría para contratistas, que es la pregunta que se hace todos los días. Y si me la preguntan a mí, esta es mi posición como litigante. Obviamente, estamos sujetos a la ley y estrictamente lo que es para un trabajador es para un trabajador y lo que es para un contratista es para un contratista. No sería lo mismo en este caso. Entonces, este comunicado no aplicaría para ellos. Y voy a terminar con el último párrafo, a ver qué dice al respecto. De otro lado, uno de los principios básicos del teletrabajo es la voluntariedad de las partes para laborar mediante esta modalidad, razón por la cual, si en cualquier momento de la relación laboral, esto no es contratistas,
Relación laboral. La administración considera pertinente dar por terminado el teletrabajo con uno o más empleados, deberá poner en conocimiento de estos, quienes deberán continuar con su actividad laboral en la sede física de la entidad u organismo de forma inmediata. Entonces está diciéndole que en cualquier momento lo van a requerir, venga, trabaje físicamente, ya no queremos que sea teletrabajador. Pero recuerden que es que la naturaleza de las cosas, miren, el teletrabajo como tal es trabajador, esto está aplicando a un trabajador, pues le llaman teletrabajador, ¿sí? Y el teletrabajo como tal es una forma de prestar mi servicio como trabajador, eso es así. Entonces, aquí está muy claro y la respuesta entonces, de acuerdo a este comunicado, para no especular con todo lo que dicen por ahí los medios que dicen funcionarios públicos, es que un contratista también puede ser un funcionario público y no es lo que está diciendo, está refiriéndose a quienes tienen una relación laboral y relación laboral, estrictamente en laboral, no es para contratistas, es solo para los trabajadores los que tienen en realidad un contrato laboral en sus diferentes modalidades y se les pagan prestaciones, pero esos que pagan su seguridad social y de forma independiente, solo están sujetos en realidad a resultados, ¿sí? Y no se les puede obligar a estar en una jornada especial, no se les puede decir estar emitiendo órdenes como un subordinado laboral, como el resto. Ni obligándose a que tiene que prestar el servicio en determinado lugar, porque entonces eso desnaturalizaría el contrato de prestación de servicio, la orden de prestación de servicio. La calidad de contratista es la independencia, la autonomía y los resultados. Entonces, definitivamente esto no, en concepto de un litigante como yo y los que trabajan en mi grupo, no es aplicable a este comunicado que salió en todos los medios a contratistas del Estado. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Valencia, tengo 21 años de experiencia como litigante, soy casacionista y ahí en la descripción les dejamos los datos para cualquier asunto que tenga que ver con aspectos laborales, demandas laborales, defensas laborales y nos estamos viendo en una próxima. Saludos.